capítulo 2 del libro de Colosenses. Entonces, si estás ahí ya, tienes tu Biblia a la mano, puedes abrirlo en el libro de Colosenses capítulo 2. Bien, a este libro lo hemos denominado Completos en Cristo, ¿no? Entonces, este libro lo fue escrito por el apóstol Pablo. Y recapitulando un poco, voy a recapitular solo desde el capítulo 2, es decir, la última vez estuvimos viendo cómo es que Pablo en este capítulo 2 comienza de alguna manera diciendo que él está sosteniendo una especie de lucha por los colosenses, ¿no? Y no es que Pablo literalmente estaba luchando con alguien, sino que él está esforzándose en el sentido por los colosenses y tiene de alguna manera preocupación por los colosenses, ya que se estaba cumpliendo lo que él en algún momento había anticipado. A la iglesia de Colosas, y no solo Colosas, toda esa región de Asia Menor, también así como existía el mensaje del Evangelio, también estaba proliferando otro tipo de mensajes, otro tipo de filosofías, otro tipo de pensamientos que no necesariamente te llevaban a Dios, sino al contrario, te alejaban de Dios o tergiversaban a Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces Pablo está sosteniendo una lucha en el sentido de que él se está esforzando en Cristo, teniendo como su fuente de poder, vamos a llamarlo así, a Cristo. Él se está esforzando para que los colosenses de alguna manera puedan entender el misterio ese. ¿Y cuál era el misterio? Les dijo, ¿no? El misterio es Cristo en ustedes, la gloria de Cristo en ustedes. Algo que quizás hoy en día nosotros podemos decir, sí, Cristo está en nosotros, Cristo habita en mí y todo lo demás, ¿no? Pero para los colosenses esto era un poquito difícil de entenderlo, ya que estaba bien fresco el concepto del judaísmo, ¿no? Normalmente durante miles de años se había tejido de que Dios es el pueblo de ¿quién? De Israel, ¿no? Entonces, y de pronto ahora decir que también es de los gentiles, es algo que de alguna manera iba a causar ciertos ¿qué? ¿No? Es más, muchos de los discípulos, como Pedro, por ejemplo, no lo entendió del todo al principio, ¿no? Cuando Dios mismo le dice, anda, ve, ¿no? Que vaya y entre a la casa de un hombre llamado Cornelio, Pedro como que se resiste un poco, ¿no? A pesar de que Jesús ya había dicho, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Pero aún así todavía esto estaba fresco, vamos a decirlo así, y como que todavía no lo concebían muy bien, ¿no? Y era un misterio. Entonces, por eso Pablo habla de este misterio que ha sido revelado, que Cristo ahora está en ustedes, le está diciendo. Es decir, Cristo está en la vida de todo creyente verdadero, de todo creyente genuino. Más allá de que si era judío o no era judío, si era de Colosas, si era de Tesalónica, de la Odisea, pero si ellos han creído en Cristo, entonces Cristo está en ellos. Y esa es la esperanza que ellos tenían, de que no solamente Cristo estaba en ellos, sino que Cristo iba a volver por segunda vez y que ellos se iban a ir ¿con quién? Con Cristo. Entonces Pablo les está diciendo eso, pero al mismo tiempo le dice, por lo tanto, mientras tanto, mejor dicho, deben de andar dos cosas, le dice, que anden enraizados en Cristo y edificando sobre el fundamento que es Cristo. Es decir, que tengan como fundamento en quien tenían que echar raíces ser en Cristo. De tal manera que echar raíces ya no conlleva solamente a decir, yo también creo al igual que el resto. No, echar raíces significa de que de alguna manera toda su forma de pensar, su forma de vida tenían que, por así decirlo, ¿no? Sustentarlo en Jesucristo, quien es la roca. Y también que edifiquen sobre eso es. Entonces Pablo está siendo claro, ¿no? Enraícense, arraigados, le dice esa palabra, y sobreedifiquen en Él. ¿En quién? En Cristo. La pregunta, y más adelante voy a explicar incluso, ¿y quién es Cristo? O sea, ya lo ha dicho en el capítulo 1, ¿no? ¿Quién era Cristo? El Dios del cosmos, ¿no? El que lo creó todo, ¿no? Él es. Entonces le está diciendo que chicos echen raíces. Y lo mismo creo que también el Señor nos dice esta noche a nosotros, o ya nos viene diciendo a través de este estudio. Es momento de echar raíces en Cristo. A veces, no sé si existe, ¿no? Pero a veces se habla del cristiano emocionalista. ¿Has escuchado tú eso? Sí. ¿No? El cristiano emocionalista es aquel cristiano que tiene un amor por Dios, canta para Dios y todo lo demás cuando las cosas van bien, porque emocionalmente se encuentra alegre. Pero cuando vienen los problemas, vienen las tormentas, vienen las dificultades,
Muchas veces toda esa emoción que tenían por Dios se le va y rápidamente deriva todas sus emociones a cualquier otra fuente. Entonces es el cristiano emocionalista, o también Pablo lo llamaba el cristiano carnal, ¿no? Que era un cristiano carnal que era en algunas cosas, estaba ahí en las cosas externas para el Señor, pero en el día a día estaba viviendo como el mundo vive. ¿Eso existe hoy en día? Sí. Si hablamos de la iglesia en general, la iglesia cristiana en general, no quiero poner el nombre de una denominación, ni tampoco el nuestro, sino si hablamos del cristianismo en general, vas a ver cristianos emocionalistas, pero también vas a ver un remanente llamado cristianos que están siendo arraigados ¿en quién? En Cristo. Que a pesar de los días difíciles, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la enfermedad, a pesar de muchas cosas que puedan suceder, su fe está intacta ¿en quién? En Cristo. Y ese tipo de cristianismo es el que nos ha llamado a tener el Señor. Por eso dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y discípulo es mucho más que decir, una vez yo fui a la iglesia y hicieron la oración de fe, levanté mi mano, entonces ya debo ser cristiano. No solo es eso, sino que es alguien que realmente está confiando y tiene toda su esperanza puesta ¿en quién? En Cristo y en sus promesas. Amén. Y entonces Pablo les dice que ellos estén arraigados y que sobreedifiquen, que todo lo que hagan, lo hagan teniendo como fundamento ¿a quién? A Cristo. Como iglesia hacemos cosas. Como iglesia tenemos el ministerio de Kids, Teams, el ministerio de alabanza, discipulado, ahora evangelismo, que va a salir a tocar las puertas o a invitar un café a las personas y a repartir volantes. Tenemos el ministerio allí en Santa Rosa. Eso es hacer cosas para el Señor, o mejor dicho, el Señor hace cosas a través de su iglesia. Pero si Cristo no es el fundamento de todo esto, eso se va a desmoronar en algún momento. No sé si tú te acuerdas cuando el Señor enseñó sobre edificar sobre la roca y sobre la arena, ¿no? El que sobreedifica sobre la arena viene la tormenta, ¿y qué? El que sobreedifica la roca no viene tormenta, no dice eso. Igual viene la tormenta, igual golpea, pero se mantiene firme porque ha edificado sobre la roca. Y eso es algo, quizás es un principio práctico que todo cristiano debe entenderlo. Para ambos viene la tormenta. Ambos van a ser golpeados de alguna u otra manera. Pero ahí es donde se va a ver justamente quién está edificando realmente sobre Cristo y quién está edificando quizás sobre sus emociones, o quizás sobre el momento, o quizás sobre cualquier otra cosa menos Cristo. Un ejemplo. Yo voy a la iglesia y sigo al Señor porque el pastor predica chévere. Y el día que... me estoy incluyendo, no predico chévere, pero igual, imaginemos, es un pensamiento, no, porque él predica chévere, pero el día que no predica chévere, entonces, no, me voy. Y es más, no sé si tú has escuchado esto, no es solo es un consuelo, sino es real, hermano, tú no sigues al hombre, tú sigues ¿a quién? A Cristo. Y realmente debe de ser así. El hombre muchas veces se decepciona. Los que ya tenemos cierto caminar en el Señor, ciertos añitos, ya está saliéndome canas, y yo creo que aquí hay varios también de esos, sabemos que en la vida cristiana hemos visto situaciones. Si nos hubiésemos dejado llevar por el hombre, quizás no estaríamos hoy en día congregando, simplemente hubiésemos ya pateado el tablero y hubiera dicho no existe cristianismo, porque el hombre muchas veces va a errar, a veces escandalosamente intencionado y a veces porque simplemente es un ser humano y también erra. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿en quién está tu fundamento? Pero el mensaje del día de hoy comienza en el verso 8 en adelante y le puse un título: que nadie te engañe, estás completo en Cristo. Mira, Pablo, después de haberles dicho todo esto en el del verso 1 al 7, el verso 8 comienza dando una advertencia. Ahora lo que Pablo va a hacer, después de haberles dicho arraigados y sobreedificados en Cristo, ustedes ya conocen el misterio, Cristo está en ustedes. Ahora Pablo les va a decir lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este mirar, no es que está diciendo mira, no es un simple mira, es más, está en imperativo. Mira, es como una especie de orden, ¿no? Es como hoy en día quizás decir, hey, guarda, aguardar, ten cuidado. Mi padre decía ojo, pestaña y ceja.
Oye, mira bien, ¿no? Ten mucho ojo, ten cuidado. Entonces es como una orden, pero al mismo tiempo es como una advertencia, ten cuidado. Y si Pablo está diciendo esto es porque había algo ahí. Le dice, mira, ten cuidado, suave, que no te vaya a ocurrir, no te la vayan a hacer, diríamos nosotros, ¿no? Ten mucho, ¿te has dicho alguna vez? Oye, ten mucho cuidado con esa persona, ¿sí o no? Porque ya hay una experiencia de esa persona, quizás, ¿no? O cuando vayas a comprar a tal lugar, ten mucho cuidado. Entonces, es porque hay un peligro inminente. No es el típico, ve mirando bien, no, sino, ten cuidado. Y Pablo está dando esta advertencia, mirad, y les dice ahí mismo, que nadie os engañe. Que nadie os engañe era que en el contexto el engaño era visto como que con mentiras te sacaban de un lugar para llevarte a otro. Era como que te arranchaban de tu manera de vivir en base a una mentira, como que te decían, es como que te engatusaban, ¿no? ¿Alguna vez te han hecho hacer eso? Pues quizás estás bien en un trabajo y alguien viene y te dice, no, mira, pues si tú me compras esto, y tú terminas comprando y terminas estafado, algo así es, ¿no? Que nadie os estafe. No es un simple engaño, es como que nadie te estafe, ¿no? Entonces es algo mucho más maquinado que una simple mentira. Entonces Pablo está diciendo que nadie te estafe, que nadie te aleje ¿de qué? De lo que ellos estaban viviendo en Cristo, ¿no? Y dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, ¿la filosofía como tal será mala? No. Es más, por definición la filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Filo es amor, Sofía es sabiduría. No, entonces, yo soy un filósofo, amo a Sofía. Pero, vayamos al contexto, filosofía es amor a la sabiduría. Y por tal, el amor a la sabiduría de por sí no está mal. Definitivamente tenemos que aprender a distinguir que hay una sabiduría de parte de Dios y hay una sabiduría de parte del hombre. Bueno, yo debo de amar la filosofía que viene de Dios, de eso no hay discusión. Pero dentro de la filosofía del hombre, también igual, no toda filosofía del hombre es mala. O sea, es decir, toda sabiduría, vamos a llamar, ¿no? Toda sabiduría del hombre no siempre es mala, ¿no? Es decir, variando quizás a conceptos más cercanos, no todo conocimiento humano es malo. Por cierto, gracias a grandes eminencias, investigadores, de pronto hoy en día hay cada vez más, cura para ciertas enfermedades, porque el hombre investiga y cada vez conoce más, y ese es un tipo de conocimiento que no es malo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero cuando Pablo hace referencia aquí que estos se engañaban por medio de filosofías, no está refiriendo a ese tipo de conocimiento. Se está refiriendo a un tipo de conocimiento que pretendía reemplazar la sabiduría de Dios o tergiversar la sabiduría de Dios. Era un tipo de conocimiento que pretendía reemplazar los principios de Dios, de cómo debe de vivir el hombre, o tergiversar esos principios. Y eso sí es peligroso. Todo aquello, pensamiento de vida, filosofía, ideología, que de pronto va en contra de Dios o pretende tergiversar a Dios, eso es malo, dañino. De eso los está advirtiendo. En aquella época lo había lógico, estaban haciendo el gnosticismo, dicen algunos. El mismo judaísmo, conocido como los judaizantes, tenían una manera de pensar tergiversada, mas te hablaban de Dios, pero tergiversaban el verdadero evangelio de la gracia. Y Pablo se ha chocado con ellos en diferentes regiones, por eso que le escribe a los Gálatas, por eso que le escribe a los de Éfeso, a los de Corinto, advirtiendo lo mismo, porque eran personas que de pronto metían enseñanzas de hombres para tergiversar el verdadero evangelio. A los Gálatas incluso le dice, no, así viniera un ángel con un evangelio, con una noticia, un mensaje diferente. ¿Diferente a cuál? Al evangelio de la gracia. Eso es dañino, eso es malo. Entonces Pablo lo está advirtiendo, ¿no?, de eso. Entonces, esta sabiduría, dice, al cual Pablo está haciendo referencia, era una sabiduría
abiertamente contraria a Dios o que tergiversaba los principios de Dios, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿hoy en día existirán ese tipo de filosofías? Sí. Los famosos ismos. ¿Qué son los ismos? A través de la historia del ser humano se han acuñado ciertas maneras de ver la vida, ciertas maneras de entender al hombre. Tú vas a escuchar quizás términos como estos, ¿no? Comunismo, humanismo, nacionalismo, capitalismo, hoy en día relativismo. Esos ismos hacen un énfasis sobre una manera de pensar y muchas de ellas son contrarias a los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, sobre verdades absolutas. En cada área de nuestra vida hay un solo Dios, pero estos ismos depende, es relativo. Cada religión puede tener su Dios. El musulmán tiene su Dios. Los de la India tienen su Dios. Los incas tenían su Dios. Nosotros también podemos creer en Dios a nuestra manera. La Biblia es enfática en decir que hay un solo camino a Dios. Y ese camino es Cristo. ¿Pero qué dice el relativismo? No, depende. Todos los caminos te llevan a Dios. Tú creyendo de esta manera también estamos sirviendo al mismo Dios. ¿Has escuchado eso? Tranquilo, igual creemos, ese es el relativismo. La palabra de Dios nos dice varón, mujer, por ejemplo. ¿No es cierto? Varón y hembra los creó, dice. ¿Pero qué dice el relativismo? No. Depende, eso depende de ti. Lo vuelve algo como subjetivismo, como algo subjetivo, depende, ¿no? O tú has escuchado en una discusión, para ti será verdad, para mí es mi verdad. Y de tal manera que cada quien tiene su verdad. Entonces, ese tipo de pensamientos, por ejemplo, hoy en día, que uno lo ve como que, ¿qué daño causan? Son totalmente contrarios a los principios de Dios, ¿no? Entonces, y hoy en día existe esa manera de vivir, esa manera de... Claro que existe el relativismo, el subjetivismo, que hoy en día de alguna manera son contrarios a los principios de Dios. Entonces, si Pablo estuviera escribiendo esta carta hoy en día para la iglesia Jesús Salvador o para la iglesia de esta generación, nos diría, ten cuidado con esto, porque esto no proviene de Dios, ¿no? Es totalmente contrario a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de filosofías son los que pretendían engañar, y en el contexto era el gnosticismo, por ejemplo, que aún no estaba desarrollado, pero estaba comenzando, que se hacía ver como que todo lo espiritual es bueno, todo lo espíritu es bueno, y lo materia es malo, lo material es malo, más o menos. Pero tú dices, ¿qué malo tiene ver eso? Como esto es lo que estaban acuñando más adelante, Pablo, mismo Juan va a hacer una defensa. Lo que básicamente estaban diciendo que Jesús, si realmente es Dios, no se hubiera hecho hombre. Entonces el que vino probablemente fue un ángel, ¿no fue quién? Jesús. Y si fue Dios el que vino, realmente no se hizo hombre, porque si él se hubiese hecho hombre, todo lo material es malo. Por eso que más adelante, cuando Juan escribe sus cartas, Juan va a defender abiertamente esto de que Dios, que es espíritu, se hizo corporalmente, se hizo hombre. Lo que decía la Biblia, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué de malo tiene si Jesús no hubiese venido, él hecho hombre, o si hubiese sido un ángel el que nosotros vimos? Que para que se cumpla la verdadera redención tenía que ser 100% hombre. Semejante a quién? A los hombres, y ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Entonces, conllevaba una serie de cosas. Entonces aquí Pablo está de alguna manera advirtiendo a la iglesia que tengan cuidado de estas filosofías, pero no solamente de las filosofías. Mira lo que dice también, dice, y huecas sutilezas, ¿no? No era algo que abiertamente te decía, no creas en Dios, no creas en Cristo, sino que era bien sutil. Era bien sutil. Como te decía hace un momento, hoy en día estos pensamientos como el relativismo, el subjetivismo, no te dicen abiertamente no creas en Dios, sino que ellos hablan muchas veces de la libertad, del respeto, de la igualdad. Dice, no negamos que exista varón o mujer, pero también tenemos derecho a nosotros a percibirnos como yo quisiera. Si soy hombre, me percibo como mujer.
¿Qué de malo tiene? Y usa palabras como tengo la libertad de hacerlo, tengo el derecho de hacerlo. Y tú dices, ¿verdad? No. Pues verdad, eres libre para tomarse, lo está haciendo bien sutil. Y aquí Pablo lo llama, dice, huecas sutilezas. Entonces estos pensamientos, mis hermanos, no necesariamente van a venir diciendo, no creas en Dios, cree en el diablo. No va a ser así, sino que simplemente va a tergiversar ligeramente el famoso Dios nos ama a todos. Dios es un Dios de amor, y es cierto. Pero lo llevan a un punto de que, si de pronto hay consecuencias por tu pecado, por tu maldad, ¿no? Hay consecuencias, ¿qué te dicen? Tranquilo, o sea, igual Dios te ama. Y es cierto, Dios nos ama, pero muchas veces lo dicen ¿para qué? Para decirte, sigue viviendo así. ¿No es así? ¿Por qué me juzgas? Entonces tengamos cuidado con este tipo de pensamientos que hoy en día somos llamados a entender que la salvación es por gracia, pero no para seguir viviendo en desgracia o en libertinaje, sino esa gracia nos tiene que llevar ¿a qué? A vivir en la santidad. Porque nuestro Dios dice es santo. ¿Te acuerdan cuando el Señor llamó al pueblo de Israel? Sed santos, el Levítico lo vimos, ¿no? Porque yo soy santo. No le dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Vengan, yo soy misericordioso, sigan viviendo como quieran y cuando van a la tierra prometida hagan alianza con todos ellos, como dice Keila, peace and love, ¿no? O sea, paz y amor con todos los amorreos, todo bien, no hay problema, porque yo los amo. No, el amor de Dios no es así, no nos lleva al libertinaje. Pero lamentablemente estos pensamientos, como hoy en día o como aquel entonces, que se meten muchas veces, lo que pretenden es tergiversar el verdadero amor de Dios, el verdadero evangelio o los verdaderos principios de Dios, que hoy en día lo podemos encontrar en la palabra. Pastor, entonces ¿está mal de pronto amar el conocimiento, amar la sabiduría? No está mal, pero sopésalo siempre de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Si quieres ser médico, investigar y descubrir medicina, la cura para algo, sigue haciéndolo, porque nuestro Dios es un Dios de vida. Para adelante, no tiene nada de malo. Anhelar a conocer cada vez, porque el otro extremo es decir, todo el mundo es malo y de pronto solo yo y mi Biblia. Ten cuidado, porque vivimos en un mundo que de pronto está avanzando y necesitamos. Eso lo vimos en el mismo Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo predica a los atenienses? Pablo conocía algo de los atenienses, incluso para llegar a ellos. Si tú anhelas tener una profesión, una carrera, algo, dale para adelante, continúa. Pero lo que tú vas aprendiendo, pero esto va para los jóvenes, en la universidad, en tus estudios, siempre sopésalo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero sigue aprendiendo. No todo conocimiento entonces del hombre es malo, pero hay ciertos conocimientos del cual debemos tener mucho cuidado. Continúa Pablo, dice, conforme a los rudimentos, justamente, ¿no? Mira, voy a volver a leer, dice. Que dice, mirad que nadie os engañe por el medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de ¿qué? Dice, de los hombres. Bueno, aquí es algo similar a la filosofía. ¿La tradición es mala? Depende. Hay tradición, hay cosas que hacemos por tradición y que no necesariamente lo podemos catalogar como malo o bueno, simplemente es tradición. Por ejemplo, ¿no? Decir, cada día de la madre, nosotros como familia tenemos por tradición, puede decir, ¿no? Comer qué sé yo, pues no, cuy, ya. Entonces es algo que en realidad, oye, pastor, ¿estará bien? Oye, come cuy, conejo, lo que tuviera, no tiene ninguna implicancia. Entonces ese tipo de tradición, no, o sea, no choca. No todas, acá tenemos como tradición, como iglesia incluso, nosotros somos producto de una tradición de alguna manera, porque la tradición son hábitos que hacemos muchas veces y que se convierten en parte de nosotros. Una tradición aquí, por ejemplo, ¿no? Una tradición, y tú dirías, por ejemplo, ¿no? Es que celebramos los cumpleaños el último domingo del mes. Y tú dirás, ¿y por qué celebran el último domingo del mes? Si de pronto si lo hacemos el tercer domingo estaremos pecando, no. Lo hacemos el último domingo del mes porque consideramos que hasta esas alturas, ya del último domingo del mes, la mayoría ya cumplió ¿qué? Ya tuvo su cumpleaños, ¿no? Entonces de alguna manera por eso lo hacemos. Y lo otro, porque ese día venden la torta en el remate.
De broma, pero, por ejemplo, gracias. No, pero ese tipo de tradición, por ejemplo, es inofensiva, no lo puedes catalogar como malo o bueno, y estás dispuesto a cambiarla en un momento, el que se diga, quizás más adelante alguien dice, oye, ¿qué tal mejor el segundo domingo? Será el segundo domingo. Lo mismo ocurre también con la celebración de la Santa Cena. Lo hacemos el primer domingo. ¿Por qué lo hacen? Hay iglesias que lo hacen una vez al año. O lo hacen todos los domingos, tranquilos. Pero hay cierre. Quiere implantar una tradición, dice, cada cumpleañero que haya pato. Que traiga el pato primero. Bien, entonces, ahora, pero hay tradiciones sí que abiertamente están en contra de los principios de la palabra de Dios. Te voy a contar una tradición de mi familia, ¿no? Hace años atrás, cuando yo tuviera niño, bueno, quizás ya mis padres menos, pero mis abuelos sí. Cada agosto allá en el lugar de donde yo vengo, distrito de Mancos, provincia de Yungay, cada agosto se hacía una fiesta patronal. Y es una tradición que toda la familia viaje allá y de alguna manera participe de esas fiestas patronales. Y llevaban unos velones o ceras grandes que venden en la avenida Tacna ahí, que huele a incienso, ya de cirios, ¿no? Eso. Llevaban así como familia. El que lleva el cirio más grande como que es más devoto, es más espiritual, ¿no? El que llevan, lo prenden ahí y van a decir, es una tradición. Yo que me he convertido al cristianismo ya he tenido que romper con esa tradición, porque abiertamente sé que eso es como una devoción, es una idolatría. Es una idolatría, literal, y lo tengo que decir así. Y yo, que ya me he convertido al cristianismo, tengo que romper con esa tradición. Y quizás parte de mi familia se va a quedar como que rompió la tradición, pero ya no lo hago. Antes de ser cristiano, incluso a mí me encargaban, mi papá, tú que vienes de Lima para la fiesta voto, traes sobre el rol un cirio que más vea la avenida Tacna. Yo compraba y llevaba, pero no era cristiano. Pero si ahora siendo pastor, mi mamá me encarga y me dice que haga, lo voy a hacer. No, porque ahí sí abiertamente yo sé que eso no va, ¿no? Porque eso es idolatría pura. Entonces te das cuenta que hay tradiciones que definitivamente... Entonces las tradiciones no deben de gobernar nuestra vida. Incluso las tradiciones tenemos que sopesarlas ¿bajo qué? Los principios de la palabra de Dios. Y cuando lo sopesas bajo los principios de la palabra de Dios, vas a ver que hay ciertas tradiciones que puedes seguir manteniéndolo. Porque es inofensivo, no hace daño a nadie. Comer, por ejemplo, cuando es Día de la Madre, tranquilo, sigue haciéndolo. Eso no afecta a nadie. Entonces, Pablo, cuando aquí hace referencia a estas tradiciones, está haciendo justamente referencia a aquellas tradiciones que eran totalmente contrarias a los principios de la palabra de Dios o estaban tergiversando. Yo quisiera que entendamos estos dos conceptos, ¿ya? Algunas que eran totalmente contrarias a los principios de la palabra de Dios, otros que estaban tergiversando la palabra de Dios. Entonces Pablo, en cuanto a eso, dice, tengan cuidado con las tradiciones ¿de qué? De los hombres. ¿Por qué? Porque esas tradiciones, esas filosofías, esas sutilezas, dice ahí más abajo, son conforme a los ¿qué? Los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hace un contraste claro. Según los rudimentos es según los lineamientos de este mundo y no según Cristo. Y está haciendo un énfasis en eso, ¿no? De que estas tradiciones, estas filosofías del cual él está anticipando, diciendo, mirad, ten cuidado, le está diciendo que no tienen nada que ver con Dios, no tienen nada que ver con Cristo. Por lo contrario, son contrarias al verdadero evangelio. Y como les dijo a los Gálatas, eso muchas veces es anatema, porque es un evangelio diferente. Entonces el verso 9 ahora nos dice, la pregunta es, ¿pero por qué tendría que ser según Cristo? Vuelvo a repetir, está escribiendo a un público a quienes les ha llegado el evangelio de la gracia, es decir, el evangelio de Jesucristo. Ellos han creído en Cristo, pero se están metiendo otro tipo de enseñanzas para tergiversar eso. Y Pablo les ha hablado ya quién es Cristo. Y ahora les va a recordar por qué tienen que ser según Cristo. Verso 9, ¿qué dice? Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Está haciendo referencia a Cristo, ¿no? Porque ha terminado diciendo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿qué dice? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Es interesante, ¿no? Cristo no es una criatura celestial. Cristo no es un ángel. Tampoco Cristo es un tercio de Dios. Cristo es Dios, porque en Él dice habita ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Porque Cristo es Dios y no hay nada más que agregarle, menos que quitarle. Es por eso que todo tiene que ser sopesado según Cristo. Lógicamente según su palabra. Todo tiene que ser sopesado según Cristo porque Él es Dios. Pero vamos a ver más adelante, o quizás ya lo hemos visto, no me acuerdo, más adelante si no me equivoco, quizás el próximo domingo, que incluso estaban enseñando cierto culto o cierta devoción a los ángeles. Como que si eso les hiciera sentir, era lo que les faltaba. Algo más, ¿no? La típica, ¿no? ¿Y eres cristiano? Alguien me dijo, sí, pero en tu iglesia no bautizan en fuego. Me puse, dije, ¿cómo hacemos fogata? ¿Cómo hacemos bautizar en fuego? Pasamos por la candela ahí. O sea, como que Cristo no es suficiente, ¿no? Porque necesitas algo más. Que te hagan chicharrón, ¿no? Algo así. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, y aquí, pero Él está diciendo, si hay en Cristo, en Él, habita, ¿qué dice? Toda la plenitud. No una partecita de Dios. Tampoco Cristo es un ángel más, sino corporalmente. Vuelvo a repetir, de alguna manera vemos aquí a Pablo dando su chiquita al gnosticismo que aún no se había desarrollado. Y te dije hace un momento, el gnosticismo más o menos, ¿qué es lo que enseñaba? ¿No? Como que todo lo espiritual es bueno y si es material es malo, ¿no? Y eso les iba a llevar incluso a golpear su cuerpo, eso se llama ya ascetismo, ¿no? A decir, malo es mi cuerpo y como que soy más espiritual cuando golpeo más mi cuerpo. Y eso se derivó incluso en cierto tipo de dietas, no puedes comer esto, que aquello, y bueno, ya en los tiempos de Juan eso se va a desarrollar abiertamente, tanto así que van a comenzar a negar que Dios se hizo hombre. Por eso es que Juan, en 1 Juan, anótalo, capítulo 4, verso 3, dijo lo siguiente: y todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido, y todo espíritu que no confiese, dice Juan, mira, que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Dice, todo aquel, y todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Está diciendo, todo aquel que está negando que Dios se haya hecho hombre, quiere decir, el Jesús que tuvimos entre nosotros, el que fue a la cruz, y está diciendo, no, es una farsa, fue una criatura, o no, entonces no es de Dios, dice Juan. Porque en aquel entonces ya para Juan, que han pasado unos 30 años después de Pablo, ya se ha acuñado esto del gnosticismo y están negando abiertamente ya de que Dios se hizo hombre. Luego, más adelante van a comenzar a negar ya de que Jesús era Dios. Eso ya es el arrianismo, ¿no? Que comenzó a negar que Jesús era Dios. Y siempre iban en contra de Jesús, ¿te das cuenta? De tergiversar. Por cierto, Arrios creía en Jesús, creía en la palabra de Dios y todo, pero decían, pero no es posible que Jesús sea Dios. Y acá el gnosticismo decía, sí, Jesús vino probablemente, pero no era hombre. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos entre nosotros? No sé, como un ser espiritual que por ahí tenía manifestaciones humanas. Pero tú dices, ¿y qué de malo tendría eso? Es que realmente el que tenía que ir a la cruz tenía que ser aquel que no tiene pecado. Y ese solamente es el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo tenía que ser hombre semejante a los hombres, porque la redención es ¿para quién? Para los hombres, no para los ángeles. Entonces tenía implicancias. Y definitivamente Jesús lo cumplió en la cruz. Entonces aquí Pablo va a comenzar a decir, ¿no? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Realmente Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Verso 10 dice, y ustedes, les comienza a hablar ahora a los colosenses, ¿estás, qué dice? Completos en Él. ¿En quién? En Jesús, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Estamos completos en Cristo, quien es Dios. Entonces no hay necesidad de que el hermano de Colosas esté echando oídos a las tradiciones
que esté echando oídos a esas filosofías o a esas huecas sutilezas. Ellos debían de entender que en Cristo están completos, tal como está diciendo Pablo. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Es el que tiene la supremacía sobre todo principado y potestad. Cuando la Biblia usa estos términos, habla como que de jerarquías, ¿no? Y el que está por encima de todo eso, incluso ¿quién es? Cristo. Y si Cristo ya, ¿te acuerdas que les había dicho el misterio? Si Cristo ya está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, ¿qué necesidad hay de estar buscando culto a los ángeles, seguir ciertas tradiciones para sentirme más espiritual? Si ya estás con el, voy a decirlo así, ¿no? Suena como que con el más, con el Hijo de Dios. Si ya le perteneces a Él y Él está, y el misterio es de que Él está ahora en ti, aunque no se lo creían por completo los colosenses, porque el judío se había apropiado tanto del Dios, pero le está diciendo: ¡hey! El misterio es de que Cristo está con ustedes. Así que hemos creído realmente en Cristo, y en Él es en quien tienen que echar raíces y sobreedificar. Entonces, ¿qué razón hay de estar echándole la mirada? Oye, hago esto también, y esto también, y esto también. Vamos a hablar ahorita de la circuncisión. ¿Me circuncido o no me circuncido? ¿Como esto o no como esto? Más adelante va a hablar de las viandas, de las fiestas. Celebro esta fiesta y quizás esto me hace más espiritual. Y si dejo de comer esto, estaré... Pablo le dice: ya estás en Cristo. Y Él es la cabeza de todo. Ahora del verso 11 y 12 va a hablar justamente sobre la circuncisión, ¿no? ¿Por qué? Porque también dentro de este grupo que estaba enseñando filosofías, tradiciones, también habían judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Judíos que de alguna manera pretendían de que el cristiano se convierta primero al judaísmo, ¿no? Como que ahí recién estaría completo su salvación, por así decirlo. Que como que te falta todavía. Como que era un requisito pasar por el judaísmo para recién decir que eres salvo de alguna manera. Y Pablo va a hablar ahora un poco de la enseñanza que ellos estaban haciendo, ¿no? Y primero quizás sería entender qué es la circuncisión, ¿no? Y se habla, bueno, quizás en algún momento ya hemos hecho un estudio incluso en cuanto a esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero a grandes rasgos, ¿qué es la circuncisión? A grandes rasgos era una señal, ¿no? Señal, simbolismo del pacto que hizo Dios con quién. Comenzó con quién, con Abraham, ¿no? Pero era una señal como que de pertenencia, no todo aquel que era del pueblo de Dios, como señal externa o como simbolismo se cortaba parte, dice, del prepucio, ¿no? Y entonces era una señal, en su momento tuvo un porqué. Ese pedazo que se cortaba de alguna manera hablaba como que estaban dejando su naturaleza carnal y se estaban entregando ahora al Señor, ¿no? Y estaban siendo consagrados para Dios y ahora son su pueblo, básicamente, pero todo eso apuntaba a algo mayor. En la circuncisión no era el fin mayor, sino era una señal en un momento de la historia del pueblo de Israel como una señal de que ellos le pertenecían a Dios. Y todo aquel que no era el pueblo de Dios era conocido como incircunciso, ¿no? Como alguien que no era un extranjero, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Y los del pueblo de Dios tenían esta señal de alguna manera de mostrar que ellos eran pueblo de Dios, por eso se circuncidaban. Deuteronomio capítulo 10, verso 16, mira lo que dice, ¿no? Si lo tienes ahí, Deuteronomio 10, 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, para los tiempos ya en el que se escribe Deuteronomio, ya habían pasado muchos años después de que Dios había dado esta orden a Abraham. Ya está Isaac, Jacob, las tribus, 400 años en Egipto, el desierto, ya están a punto de entrar en la tierra prometida, y Dios les hace una exhortación. Ellos, en cuanto al cumplimiento de esos sacrificios, vamos a llamar, externos, eran bien fieles, vamos a llamarle en ese sentido. Lo cumplían al pie de la letra. Y Dios los exhorta y les dice: circuncidad pues el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz.
¿Qué significa todo esto? De que aunque cumplían esos, voy a llamarlo así, esos ritos externos, pero en cuanto a comunión, en cuanto a obediencia, en cuanto a creerle a Dios, estaban fallando. En otras palabras, ¿eso es religioso? Más adelante, a través de Isaías, incluso le dice, ¿no? Sacrificios, a los sacrificios estoy, ¿qué? Hastiado. Corazón contrito, humillado, eso es lo que quiero. Entonces, el pueblo llegó a tergiversar estas señales que Dios les había dejado y lo estaban haciendo ya de una manera religiosa, en automático. Pero su corazón realmente no lo había entregado al Señor. Y ese es un gran peligro de la religión. Y un cristiano también podría volverse religioso cuando hace las cosas por hacer, sin entender para quién lo está haciendo. Y el pueblo de Israel cayó en eso. Durante años cayó en eso. Y tú vas a encontrar en la Biblia exhortaciones tras exhortaciones de parte del Señor diciendo que ¿para qué quiero? Incluso hay un momento, ¿para qué quiero sus ofrendas? ¿Para qué quiero sus diezmos? Si su corazón está lejos de mí. Isaías es duro cuando dice como mujer adúltera, les dice. Porque cumplían con Dios en el templo y después se iban a los lugares altos a adorar a los otros dioses. Y en ese sentido es que decía que Dios es celoso, que no comparte su gloria con nadie. Entonces, nos pasaremos toda la noche hablando sobre esto, pero Deuteronomio 36, mira lo que dice, y ahí está un detalle bien interesante. Deuteronomio 36 dice, va a llegar un momento, dice, lógicamente estamos hablando antes de Cristo, Deuteronomio, pero como que les da una, voy a decir así, ¿no? Una pista, ¿no? Le dice, Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? De que vivas. Es decir, le está diciendo que va a llegar un momento como el que Dios mismo los va